escuchar cada testimonio de todas esas personas que este año han comprado su casa y bueno, también de poder tener este espacio para ustedes, para que podamos resolver dudas, preguntas, para que ustedes sepan realmente que sí se puede comprar, que ustedes también pueden hacerlo. Si otras personas lo hicieron, ustedes también lo pueden hacer y me encanta escuchar todos esos testimonios porque realmente es muy bonito saber que la gente sí lo puede lograr y que nosotros estamos acá para eso, para ayudarles. Muchas personas piensan que necesitamos mucho tiempo, necesitamos muchos años, que necesitamos el excelente crédito o necesitamos mucho dinero y como ustedes mismos lo vieron, muchas personas compraron con $3,000, con $500, entonces eso realmente es una bendición. Y bueno, el día de hoy estoy muy feliz de tener a todas las personas que se están conectando en nuestro webinar y quiero agradecerles a las personas que se conectaron y a José que el día de hoy nos acompaña. José Calderón de Prospera Lendy Corp. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Nidia, excelente, excelente. Y más después de ver todos esos videos y esas familias felices con el trabajo Ajá. que el equipo hace. Gracias por la invitación siempre y por tenernos en cuenta. Así es, así es. Aquí estamos, señores. Recuerden que esto es un espacio abierto. Nosotros les vamos a ustedes a explicar cómo es todo el proceso, qué es lo que ustedes necesitan para comprar, pero también nos gustan las preguntas. Me gusta saber porque todos los casos son diferentes. Todos los casos siempre van a ser diferentes y por eso estamos acá, para poderles aclarar las dudas que ustedes tengan. Y, Bueno, dime, y José. ya está activo el chat. Pongan sus preguntas sin miedo por el chat y porque la pregunta que ustedes tienen puede tener la otra persona y sería genial que la compartiéramos y la discutiéramos entre todos. Entonces, vayan poniendo sus preguntas mientras vamos hablando sin miedo. Así mismo es. Bueno, José, vamos a empezar con el préstamo, o sea, los préstamos hipotecarios que hay ahorita. Entonces, el día de hoy vamos a cubrir varios puntos. Los primeros van a ser el préstamo de la compra de la casa, que son préstamos FHA, que son préstamos convencionales, que se llama un jumbo loan, cómo se hace un HELOC. El día de hoy realmente vamos a tener mucha información de valor. Entonces vamos a empezar con el primer paso hacia la casa propia. Vamos a empezar con la precalificación. ¿Qué pasa en la precalificación? ¿Cuáles son los documentos? ¿Cuánto es el tiempo estimado? ¿Cuáles son los errores que debemos evitar? Vamos a empezar con esto sin rodeos para que la gente escuche y se prepare correctamente. Excelente, listo, Nidia. No, perfecto para comenzar, ¿no? Lo que siempre hemos dicho y siempre hemos enfatizado cada vez que hablamos, que convocamos, revisemos algo porque de dos personas dice que no se escucha. Yo te escucho bien, Ernesto y Mila dice que no se ve ni se escucha. Ok. Alguien más que de pronto no escuche? Que No de se pronto ve se ni se reporte en el chat. escucha. O alguien más bien que Ok. sí nos escuche y nos vea, alguien que pueda decir que sí nos ve. Pongan ¿Cómo thumbs estás? up. Si me Yo sí ven y los me escucho escuchan, y los veo perfecto. Perfecto. número uno. Er- Ernesto, de pronto, a veces se puede cambiar a la pestaña de arriba de la pantalla o al meeting y te deja escoger algo que dice Nidia Guzmán Screen o pantalla de Nidia Guzmán. Y asegúrate de pronto, Mila, si tienes el volumen arriba, a veces en el parlante de las opciones del computador puedes cambiar los speakers, que a veces se cambian solo, a veces sucede eso. Listo. Entonces, retomando mi idea al tema de que siempre le decimos a nuestra audiencia que no se precalifique, que no le haga a veces muchos casos a mitos, de pronto a las condiciones de otra persona, porque todo caso es diferente, ¿no? Y todo caso lo navegamos de manera diferente. Entonces, para comenzar, claro, lo más básico es una precalificación. Al final del día, la precalificación es no más que un cruce de cuentas entre lo que una persona gana, cuáles son sus ingresos, y qué deudas tienen el crédito. ¿Sí? Ya después vienen un par de cosas eh, que se agregan, que son determinantes para una calificación, para la mejor tasa de interés,
para X o Y programa, que puede ser mi historial crediticio, qué límite de ingreso tengo, en fin. Entonces, siempre cuiden su crédito, ¿sí? Es súper clave para las preaprobaciones porque eso nos va a abrir las puertas a diferentes programas, ¿sí? Una persona que es independiente siempre asesórese, siempre díganle a su contador qué planes tienen para el año en curso. Si van a comprar casa, déjenle saber, porque usualmente pues, esos clientes independientes o que tienen su compañía, es muy normal que pongamos más gastos a veces o todos los gastos y a veces bajamos el ingreso que quiere ver el banco, ¿no? Entonces, es cuestión de jugar con eso. Y los clientes que son W2 o que trabajan para una compañía mantengan sus horas. Eso es lo clave, ¿sí? Entonces, crédito, puntaje de crédito, cuidarlo, empleo, historial de empleo, ¿sí? Y muchas veces entra ahí el capital y el ahorro que tenemos, que como decía, pues hay muchos programas, ¿no? Pero para nosotros, Nidia sabe que a veces lo primordial es el crédito y de ahí partimos y le vamos dando forma a las cosas, ¿no? Y obviamente la historial laboral. Ujú. Así es. Bueno, ahora, más o menos, ¿cuánto es el tiempo estimado? Vamos a hablar del tiempo estimado y los documentos que necesitamos. Obviamente, cuando nosotros vamos a precalificar, podemos tener el trabajo con la W2 y podemos ser self-employed. No importa, usted sí puede calificar. No, yo que manejo taxi, yo hago Uber, yo hago ponqués, no voy a poder comprar una casa. Eso es mentira. Usted sí la puede comprar si usted se prepara correctamente. Acá todas las personas pueden comprar una casa. Lo que pasa es que nosotros vamos a necesitar los impuestos para comprar por primera vez. Muchas personas dicen, no, ¿sabes qué? Yo te hago el préstamo con Bank Statements. También hay programas con Bank Statements, pero ya vamos a llegar ahí. Lo primero es, sea que tengas un trabajo con W2 o 1099, puedes calificar, no hay ningún problema. Lo segundo, obviamente, es tener el crédito. Podemos tener, dependiendo si somos ciudadanos, residentes, tenemos permiso de trabajo, tenemos TPS, tenemos asilo político, tenemos DACA, tenemos que mirar un programa convencional. Entonces, nuestro crédito tiene que estar un poco más arriba. Si yo tengo ciudadanía o residencia y trabajo con la W2, pues probablemente pueda hacer un FHA que no requiere tanto credit score. ¿Correcto, José? Eso es correcto, Nidia. El Ahí, tiempo promedio, más o menos, nos puede tomar, si usted está listo, en un mes puede tener su crédito, pero si no, obviamente vamos a trabajar estimado 3 meses, 4 meses, dependiendo qué es lo que se necesita. ¿Ok? cor- correcto. Ok. Ok, perfecto. Bueno, vamos a hablar de la importancia de un préstamo FHA, cuándo puedo aplicar para un préstamo FHA o cuándo puedo aplicar para un préstamo convencional. Entonces vamos a hablar del préstamo FHA. Acá básicamente con el FHA sabemos que nuestro... em, el promedio es el 3,5% de down payment, pero ¿qué pasa ahí? Que muchas veces, y lo escuchamos, y yo sé, si ustedes han escuchado lo que voy a decir, por favor, marquen el uno en el chat. Préstamos para primeros compradores, los beneficios. Yo quiero los beneficios del préstamo de primera vez. ¿Cuáles son? ¿Quién ha escuchado esto? ¿Quién ha escuchado esto? Por favor, ayúdenme. Marquen número uno si lo han escuchado, que hay muchos beneficios para las personas que compran por primera vez. A ver, sí, hay varias personas que saben esto. Entonces, ahora, ¿cuáles son los beneficios? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cuéntanos, José. No, estaba viendo una excelente pregunta ahorita. Pero vamos a empezar con los beneficios y ahorita hago un paréntesis. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, desde el año pasado vale la pena aclarar que el préstamo FHA lo pueden obtener solo personas que son o residentes o ciudadanas. Anteriormente, con el permiso de trabajo, podíamos también tener acceso a préstamos FHA. Ahora, eso no es el fin del mundo. Para serles honesto, el 80% de los préstamos, igual que ya se hacían, eran convencionales, para los cuales aplican personas que tienen permiso de trabajo. ¿Qué pasa con el FHA? Simplemente es más flexible en términos de crédito. Es decir,
En un convencional ustedes nos van a escuchar decir que queremos ver un crédito de 680 para arriba, porque idealmente es lo que financieramente los va a beneficiar en cuanto a tasa de interés, seguro de préstamo, es decir, para mantener un pago mensual bajo control y lo más bajo posible, ¿sí? Mientras que el FHA pagas un seguro de préstamo por toda la vida del préstamo, ¿sí? Pero te da acceso a más flexibilidad en cuanto a mi puntaje de crédito y te ayuda a que la tasa de interés pues no se vaya a subir porque tienes el crédito malo, por decirlo así. Entonces, el préstamo convencional es más exigente en cuanto a crédito, pero al ser más exigente financieramente hablando a largo plazo es un mejor préstamo que el FHA. Ahora, no estoy diciendo que el FHA sea malo, sino que simplemente puede que en algún momento el cliente quepa en esa casilla porque tiene de pronto un puntaje de crédito un poco golpeado. Entonces, cualquier cosa igual es mejor que dejar de comprar. ¿Listo? Entonces, por lo menos aquí Tatiana pregunta en relación a este tema eh, los pros y los cons. Acabo de mencionar uno muy importante que es el seguro de préstamo. En FHA pagas un seguro de préstamo toda la vida del préstamo, mientras que en el convencional cuando tu casa gana plusvalía o tú lo has ido pagando y ya eres 20% dueño de la casa, se desaparece ese seguro de préstamo, que en una casa promedio de, no sé, de 350.000 dólares puede llegar a ser casi de 170, $180. ¿Sí? Entonces significa un ahorro. Ahora, eso no quiere decir como les mencionaba, que el FHA sea malo, porque mucha gente, mucho cliente, de pronto no tiene el crédito a tope, pero comienza con un FHA y ¿qué pasa? Tu plusvalía en una casa, a ver, puede que la ganes en un año porque no, todo lo hemos visto, no puedo decir que es imposible porque nada es imposible, dependiendo del mercado, hemos visto gente que ganó plusvalía muy rápido y puede quitarse el seguro de préstamo y cambia de un FHA a un convencional, que eso se puede hacer en una refinanciación. Solo que para que valga la pena hacer una refinanciación, pues tengo que tener, no sé, una razón mayor a solo quitar el PMI. Si de pronto el mercado, las tasas bajaron, pues ahí es donde conviene. Entonces, en realidad los pros y los cons es más por la flexibilidad de cada préstamo, ¿sí? Cecilia con un crédito de 730 estás genial y podemos ver opciones de programas. Entonces, ¿qué pasa cuando un militar quiere comprar casa por primera vez y su crédito es de 718? Luciana, excelente pregunta, pero 718 es un crédito excepcional. Ahora, VA es un préstamo al cual los militares tienen acceso, ¿sí? Independientemente de que estén activos o no, pero es muy comparable a un FHA, va por la misma línea. La diferencia es que no hay down payment, es 100% financiamiento. ¿Listo? Eh, entonces Tatiana pregunta si es más conveniente en el convencional cuando tienes buen crédito. La flexibilidad del convencional, Tatiana, es que el seguro de préstamo es más bajo, ¿sí? O sea que tu pago mensual se va a ver un poco mejor. Y lo otro es que a veces los requisitos son menos. Entonces, tú con un préstamo convencional por lo menos puedes hacer un préstamo con un año de taxes, por lo menos, cuando un FHA te pide dos sí o sí, por más bueno que sea tu puntaje de crédito. ¿Vale? Vamos a Listo. hablar, estamos Ujú. ahorita hablando de lo que es el FHA, ahorita vamos a pasar bien para entrar en lo que es el préstamo convencional. Ujú. Entonces, básicamente, un pago inicial es del 3,5 del valor de la propiedad. Ahora, para Correcto. militares es 0% porque podrías hacer un VA loan que está protegido obviamente por el gobierno federal y tienes bastantes beneficios. La semana pasada yo cerré un préstamo VA y no llevó prácticamente, le devolvieron dinero. Entonces, si tú no tienes casa, eres militar, tienes 718, pues eres un muy buen candidato para poder tener un VA loan. Ahora, el crédito flexible, cuando hablamos de crédito flexible, obviamente estos préstamos FHA, ¿quién puede hacer estos préstamos FHA? Por favor, José, porque aquí no califica todo el mundo. Correcto. Ahí es donde nos cambiaron el año pasado a solo residentes y ciudadanos. Por el momento. Ujú. Yo espero que eso en algún momento se puede reversar, ¿no? Estas guías cambian todo el tiempo y yo espero que sea algo que se puede reversar en algún momento. Ujú. Pero por ahora solamente son ciudadanos y Y residentes. residentes, Ahora, correcto. con Tax ID, ¿qué programa tenemos con Tax ID? Y vamos a hablar del préstamo FHA por medio de Ujú. la tribu que hay. Vamos a hablar de esto, que se hace un préstamo FHA para Tax ID, pero realmente cómo funciona. Pónganme aquí en el chat las personas, un número dos, las personas que tengan Tax ID, por favor. Excelente, excelente. Y Número dos, excelente número pregunta, dos. porque
porque ese programa tiene muchos mitos, ¿no? Que no quede en el Ujú. título, que esto y lo otro. Entonces, para Tax ID típicamente, o siempre ha existido, el programa que te pide 20% de down payment, ¿sí? Hoy en día, y a veces fluctúa, a veces lo bajan a 15. Hoy en día, si tú tienes crédito de 700 o más en TransUnion con un Tax ID, puedes acceder a un préstamo de Tax ID con 15%, ¿sí? Ujú. ¿Cuál es la alternativa? A lo mejor de pronto no tengo el 15%, no cuento con ese down payment. Salió una alternativa que es el de la tribu que tú mencionabas, Nidia, que básicamente es un matrimonio. Entonces, ¿qué pasa? Yo quedo en la tribu y es un préstamo FHA que asume la tribu, que puede asumir miles de préstamos FHA, se da la vuelta y hace un acuerdo de financiamiento con el cliente, quien va a vivir en la casa. Entonces, ¿qué pasa? Es como un matrimonio porque quedan los dos en el título. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con eso? Me da acceso a hacer un préstamo de Tax ID con 3,5%. Sí, tengo unos gastos de cierre un poco más elevados, pero gracias a Dios ahorita y en el mercado que estamos de compradores, hemos visto, Nidia, que los vendedores están dispuestos a negociar buenos gastos de cierre y eso nos da la oportunidad de que en realidad el cliente termine comprando con un down payment más bajo, ¿no? Entonces, así más o menos funciona, ¿sí? De nuevo lo podemos explicar y la idea es que ustedes, cuando quieran de pronto indagar acerca de un préstamo de estos, nosotros construimos un estimado para que ustedes entiendan bien cómo funciona. ¿Listo? Pero es una alternativa para todo aquel que de pronto no tiene ese down payment o esa capacidad de ahorro en el momento, pero quiere empezar a construir plusvalía desde ya. ¿Sí? Entonces, yo puedo acceder a ese préstamo. Comprar una casa, a lo mejor esa casa en 2, 3, 4, 5 años va a tener esa plusvalía, yo puedo refinanciar con mi Tax ID o a lo mejor me llegaron mis documentos en algún momento o también hemos visto el caso en Nidia donde alguien de la familia tiene social, cumple su mayoría de edad, puede ser un hijo o el esposo o la esposa le llega el Tax ID, perdón, el social y se hace una refinanciación. Entonces es una buena forma de empezar o una opción de empezar a construir plusvalía en lugar de yo esperarme a tener mucho dinero para poder hacer la compra. ¿Listo? Y lo más importante es que existen las opciones, entonces tenemos que ver basado en las opciones que tenemos que nos puede ayudar. Porque miren, el día de hoy estaba yo hablando con alguien que me dice, oh, yo quería ir a tal parte de viaje y ya no puedo ir. El sitio está ahí, pero las condiciones son diferentes porque ahorita hay guerra probablemente en el sitio. Lo mismo pasa cuando nosotros vamos a comprar una casa. Las casas están, las condiciones están, pero muchas veces no hacemos nada y decimos voy a esperar y el próximo año las casas están más caras, el próximo año cambiaron los programas, porque esto es un mercado en donde anteriormente se podía hacer el FHA, ahora para las personas que tienen asilo no lo pueden hacer. Entonces, son muchas cosas y a veces esperamos el tiempo perfecto o el escenario perfecto que no realmente no existe. Simplemente tomar acción. Hay que tomar acción. Hay que tomar acción. Perfecto. Listo. Bueno, mira, Yesenia pregunta algunas de las preguntitas mientras vamos avanzando. Ángel pregunta si es cierto que cuando alcanzas el 20% de la propiedad con el préstamo convencional se deja pagar seguro de préstamo. Eso es correcto, Ángel. Entonces puede ser que yo aceleré mis pagos y pagué mi casa rápido, o puede ser que conté con suerte y a lo mejor en algún ciclo del mercado mi propiedad ganó valor rápidamente. Y cuando tú sientas, una forma de saber eso es cuando tú empiezas a ver las casas de alrededor tuyo por cuánto se vendieron. Entonces, si yo sé que yo compré mi casa en $300,000, por ponerte un ejemplo, y ya pasaron 2 años y yo veo que mi vecino está vendiendo en 350, 360, ya sé que me estoy acercando a esa plusvalía, porque en teoría la casa de mi vecino vamos a decir que es similar a la que yo tengo. Entonces ahí tú puedes llamar al banco y decirle, banco, quiero explorar la opción de quitarme el PMI. Ellos usualmente hacen un avalúo o hacen un análisis para ver si sí lo puedes quitar. ¿Listo? Ujú. Eh, Otra pregunta Bueno, que está por... vamos a terminar aquí en el número 3 para poder hablar un poquito más Dale. del préstamo convencional. Hay un dato clave que es que el FHA suele ser un préstamo muy bueno para compradores primerizos cuando reúne los requisitos, porque obviamente el enganche es mucho más bajo. Ahora,
tenemos una pregunta de Mila que dice, tengo con seguro social, con permiso de trabajo, mi esposo es quien trabaja, ¿se puede hacer algo? Claro que sí, tenemos que ver tu caso en particular porque recuerda, hay algo importante cuando yo voy a comprar una casa y son tres cosas. ¿Cuánto es mi ingreso? ¿Cómo está mi crédito? ¿Y cuánta deuda tengo? Basado en eso es que yo voy a calificar. Por eso hacer los impuestos, por eso trabajar las 40 horas es clave cuando yo voy a comprar una casa. Si yo trabajo con W2, es clave que yo tenga mis 40 horas, que si hago overtime, ese overtime como mínimo tiene que tener un año, porque si yo empecé y ahorita hago overtime y llevo un mes, no me lo van a contar. Y si yo trabajo 36 horas, 35, a veces 25, tampoco. Necesito las 40 horas. Eso es vital. Es vital que si tú estás comprando una casa ahorita, no te cambies de trabajo. Mantente hasta que, o sea, obviamente compres tu casa. Entonces son cosas importantes que tenemos que tener en cuenta y obviamente para las personas que trabajan por su cuenta, mantener haciendo los depósitos en su cuenta, que es vital. No puedo guardar el dinero debajo del colchón. No se puede, señores, porque yo le tengo que demostrar al banco que yo puedo pagar la casa, que yo tengo cómo pagarla y esa es la única manera. Ahora, empezamos con los préstamos convencionales. ¿Qué tiene un préstamo convencional? Una flexibilidad. Pero ¿qué pasa? Que yo necesito un mejor crédito. Entonces vamos a hablar de la diferencia clave, José, que es menos Ujú. restricciones y más flexibilidad que un préstamo FHA. Entonces, hablemos ahora sí del préstamo convencional. Correcto. Entonces, como tú mencionabas, Nidia, todo es en cuanto a flexibilidad y en realidad la circunstancia de cada cliente, ¿no? Entonces, vamos a hablar de flexibilidad, pero también hay algo de estricto en el préstamo, que es el tema del puntaje crediticio. Entonces, al yo tener un buen puntaje de crédito, como hablamos, de 700 para arriba sería genial, de 740 para arriba mucho mejor. Vamos a tener flexibilidad de pronto de hacer los préstamos con un año de impuestos, perdón, con un año de impuestos, o que poder utilizar solo un año si llevo haciendo overtime en un trabajo que solo me valgan con poca trazabilidad de ese overtime. Entonces, todas estas opciones. Nidia mencionaba algo del down payment con FHA, que sí es el 3,5, pero hace unos años los préstamos convencionales sacaron un préstamo con 3% de down payment. Entonces, ahí, y lo sacaron mucho para competir con el préstamo FHA. Entonces, ahí en el tema del down payment en realidad se nivelan y muchas veces el préstamo convencional pasa a ganarle al FHA, ¿sí? Porque muchas veces la gente tiene la convicción de que como soy primer comprador, mi beneficio es comprar con FHA. No, no necesariamente. Tú puedes ser primer comprador y comprar con un convencional y comprar con Ujú, un poco menos de down payment. Entonces, tiende a haber a veces esa confusión, que el FHA es solo para primer comprador y tienes el beneficio de usarlo una vez. Entonces el convencional me va a dar esa flexibilidad en las guías de underwriting, ¿sí? Me va a dar una mejor, vamos a decir, a futuro una mejor decisión financiera porque puedo eliminar el seguro del préstamo como lo habíamos mencionado y tengo esa flexibilidad de presentar menos documentación. ¿Listo? ujú. La única diferencia es, quiero más crédito. Ahora, para volver a reiterar, ese préstamo todos tienen acceso, si hay permiso de trabajo, si hay residencia, si hay ciudadanía. Entonces es el Ujú. préstamo hoy por hoy más común, pero como yo les mencionaba, desde hace 4 o 5 años el 80-85% de los préstamos que usualmente se hacen son convencionales hoy por hoy. Ajá, entonces realmente no necesitamos un 20%, necesitamos un 3%. Tú puedes Ujú. comprar una casa con un 3% y luego comprar una segunda casa con un 5%. Entonces Ujú. hay mucha flexibilidad. Puedes obtener tu casa sin necesidad de tener 2 años de impuestos y esto lo digo más para las personas que trabajan por su cuenta, que muchas veces pagar al IRS tanto dinero pues queda uno como ilíquido, ¿no? Pero en Exacto. este caso, con un solo año de impuestos puedes comprar tu casa. Claro. Entonces, si tú tienes un buen crédito, has trabajado en tu crédito, tienes ganas de comprar casa y lo puedes hacer, obviamente, si tienes un permiso de trabajo, sea por DACA, TPS, asilo político, si eres ciudadano, o sea, lo puedes hacer. Y ese punto que tocas es excelente ejemplo del por qué utilizar este préstamo, Nidia, porque cada vez vemos más emprendimiento en la comunidad y puede que a lo mejor el negocio se haya puesto muchas deducciones un año,
una persona trate de calificar y no lo haga porque el ingreso en papel no está ahí, pero puede ser que el otro año tiene una estrategia contable, se ve más ingreso en papel y ahí es donde califica. Entonces el banco no te va a castigar porque de pronto el 25 tuve unos ingresos, vamos a decir, relativamente bajos en papel, pero tengo la flexibilidad de decir, banco, solo quiero utilizar el 2026 y el banco va a utilizar solo el 2026. ¿Listo? Entonces ya saben, cuando yo tengo un préstamo convencional, a diferencia del FHA, en el préstamo FHA el PMI dura por toda la vida del préstamo. En el Ujú. préstamo convencional no, en el préstamo convencional va a durar por 9 años. O si tu casa agarra el 20% de plusvalía, tú llamas al banco y le dices que te lo eliminen, porque si no llamas, pues el banco sigue ahí cobrando. O sea, esa es una Exacto. diligencia que tenemos que hacer. Eso es Entonces, es importante. importante saber las diferencias, saber en qué préstamo yo puedo comprar, si puedo comprar con un FHA o por el contrario me conviene mejor con un año de impuestos, tengo buen crédito, tengo asilo político y lo puedo hacer con un préstamo convencional. Entonces, bueno, acá hay opciones. Como les digo, siempre hay opciones. Si soy del militar, también un préstamo VA que se iría como un FHA también. Ahora vamos al Jumbo Loan. Em, este es un financiamiento para propiedades de un mayor valor. Vemos que hoy por hoy la comunidad latina, y eso me encanta, están comprando casas de un alto valor porque les está yendo mucho mejor en el trabajo, porque tienen compañías, porque realmente la economía de hispana es fuerte y eso me alegra mucho cuando yo veo personas que están comprando su casa de los sueños, que también puede ser el caso de cada uno de ustedes que el día de hoy me acompañan. Entonces, cuéntale a las personas qué es un jumbo loan, cómo lo pueden hacer. Claro que sí, es excelente pregunta y preciso en el chat Kenia estaba preguntando el límite de convencional. El límite de convencional en la mayoría de condados es de 832.750 para monto de préstamo. Ya de ahí saltamos a lo que llaman IDEA, que es un jumbo loan. Típicamente antes los jumbo loans solo se hacían con 20% de down payment. Pero ahora, cuando Ujú, tú tienes un muy buen crédito, puedes acceder a un jumbo loan con 10% de down payment. Entonces, hay otro beneficio de cuidar el crédito. ¿Listo? Entonces, ¿por qué existe el jumbo loan? Básicamente, ahí siempre hay un límite convencional y las guías funcionan de manera diferente. Usualmente, un jumbo loan sí te va a pedir 2 años de taxes. Van a pedir, vamos a decir que, no quiero decir que es más riguroso, porque no es que lo sea, pero va a requerir un down payment más alto del mínimo de 3 o 3,5. Entonces, esa en realidad es la diferencia más grande. En cuanto a tasas de interés son muy similares, eh, y se utilizan lo que dicen IDEA ya para casas vamos a decir, de 900 de 1 millón para arriba. ujú. Ok, ¿Listo? ¿cuáles son los requisitos y cómo pueden comprar las personas? Porque muchas veces dicen, bueno, yo no quiero mostrar en mis impuestos porque pues yo no quiero pagar $200.000 en impuestos. ¿Qué otra manera hay para que yo pueda mostrar mi ingreso? Usualmente vamos a decir, hay otros programas, sobre todo para cuando ustedes trabajan por su cuenta o tienen sus compañías, donde no necesariamente necesito mostrar mis impuestos. Ese es el canal regular y es lo que utiliza mucha gente, ¿sí? Pero, como les Ujú, mencionaba antes, hay mucho dueño de compañía que a lo mejor en papel no se demuestran bien los ingresos porque la compañía también puede tener muchos gastos, pero yo puedo mostrar mis estados de cuenta para mostrar el flujo de dinero que tiene la compañía, ¿sí? Y en lugar de mostrar impuestos, muestro los últimos 12 meses de estados de cuenta o el último año de mi compañía o personal y puedo también calificar con ese ingreso. El banco hace un cálculo del ingreso y te hace la calificación de esa forma. Otra opción es con una hoja de ingresos que hace el contador. Aquí le llaman un profit and loss. Entonces, básicamente es una hoja de ingresos para yo mostrarle al banco cuáles fueron mis ingresos, cuáles fueron mis gastos y de esa forma utilizar ese ingreso para calificar en lugar de mostrar taxes.
Excelente, excelente, excelente. Entonces ya sabes, ya vimos lo que son préstamos FHA, los préstamos convencional, los préstamos Jumbo. Ahora, aquí hay alguien que pregunta con un puntaje de 530, ¿cuáles son las opciones? Y más allá de hablar del credit score, vamos a hablar qué pasó, por qué yo tengo ese puntaje. Y es una de las cosas que nosotros siempre hacemos en la oficina, sentarnos y saber, averiguar el por qué. Porque pueden haber razones, pude tener un eviction, pude tener un foreclosure, pude poner una reposición de carro o simplemente son balances de tarjetas de crédito o el crédito es muy nuevo. Entonces tenemos que mirar cuáles son las razones. No nos vayamos por el número, sino qué es lo que nosotros podemos hacer, porque con 530 no hay muchas opciones, pero las opciones que tú tienes en este momento es ver cómo realmente tengo mi crédito y hacer un diagnóstico de cuáles cuentas son, si hay colecciones, si no hay colecciones, qué es lo que está pasando para analizar y ver en el promedio de tiempo que tú puedes subir tu crédito. Entonces yo te invito a que realmente hagas una cita con nosotros para analizar más profundamente el crédito, porque es importante. Esto no es como, ¿qué casa puedo comprar si yo gano $50,000 al mes? No, porque puedo ganar $50,000, pero tengo un carro de $800. Oh, pero ese carro no es mío. Ese carro, yo le presté mi crédito a otra persona. Oh, ¿y quién lo paga? No, yo lo pago porque a mí me mandan el dinero por cel. Entonces son muchos factores importantes que al momento de comprar, eh, intervienen, ¿no? Y por eso a mí siempre me gusta sentarme con las personas y decirles, bueno, mira, esto es lo que puedes hacer, este tiempo es lo que nos vamos a demorar, porque no se trata de comprar por comprar, no se trata de ya quiero, no, se trata de realmente estoy en el momento. Muchas personas se preguntan, ay, ¿cuál es el mejor momento para comprar una casa? El mejor momento es cuando tú puedes, cuando es tu momento. ¿Y cómo yo sé que es mi momento? Analizando tu caso en particular y sabiendo si tienes el ingreso, cómo está el crédito, cuánta deuda tienes, si financieramente puedes sostener tu casa, porque no se trata de comprar una casa por comprar y no poderla pagar y que ustedes no puedan dormir por la noche, señores. Esto se trata de hacer una compra inteligente, que ustedes se sientan a gusto, primero que todo en su casa, segundo que se sientan a gusto con su pago mensual, que no les quite el sueño, porque no se trata de eso, se trata que realmente hagamos ese sueño una realidad, no una pesadilla. Ok, acá dice, hay mucha publicidad en las redes sociales que ofrecen un porcentaje de préstamo bajo del 4,99 porque el constructor asume una parte. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, sí, claro, hay tasas de interés, muchas tasas de interés. O sea, ¿qué pasa con los constructores, José? Y Mm. explícale a las personas para que más o menos entiendan. Claro, eso sí es verdad, Ángel. Eso se llama un buy down de interés. Entonces, ¿qué pasa con las constructoras? Muchas veces ellos en el paquete o en el precio tienen la opción de poderte comprar algo que se llama un buy down. Entonces, es una reducción temporal del interés. Lo que te van a decir es que vas a comenzar en una tasa, el siguiente año va a subir a cierta tasa y el siguiente año va a quedar en lo que esté el mercado. No para confundir con tasa de interés variable, porque no es eso. Es una tasa fija, simplemente que tiene ese agregado del buy down, que se llama que eso tiene un costo. Y usualmente ese costo lo asume la constructora como parte de un incentivo. ¿Listo? ¿Para qué lo utiliza la gente? Mucha gente lo hace para decir, oye, yo espero que en los siguientes 2 años las tasas de interés bajen, entonces voy a hacer el buy down, ¿sí? Porque en realidad sí es un beneficio y muchas, de nuevo, muchas constructoras lo dan y hacen que el pago sea atractivo porque se reduce por un tiempo, ¿sí? Y yo espero poder refinanciar antes de esos 2 años. Si no, pues igual mi interés regresa a lo del mercado y no me voy a ver afectado tampoco. ¿Listo? Es Eh, una forma de que obviamente ellos no se queden con las casas porque tienen que motivar de alguna manera ahorita el mercado. exacto. Entonces sí es importante que tengan eso en cuenta. Y si ustedes están buscando una propiedad nueva, pues es una muy buena opción. Obviamente tienes que calificar en muchas ocasiones con el banco de ellos.
Mm, Nos pasa que muchas veces vamos, por ejemplo, con José y nos admiten, nos dan los gastos de cierre, nos dan las cositas que necesitamos. Obviamente, las tasas de interés van a ser diferentes, pero todo se puede en esta vida, señores, se puede negociar, podemos insistir, pero necesitamos ver el caso en particular para podérselo presentar al builder y que pues obviamente pueda pasar el préstamo, porque eso es lo más importante, ¿no? ujú. Ujú, Exacto. Y adicional a un tema que tocaste en idea de crédito es, el crédito tiene arreglo. El crédito puede estar ujú, malo, pero hay créditos que se pueden arreglar en un mes, puede que nos demoremos 3, puede que máximo nos demoremos 6, pero de que tienen arreglo, ¿vale? Entonces, que eso no los detenga para asesorarse hoy, porque entre más espere yo, pues más me va a demorar en comprar la casa. Y a veces nos llegan clientes de idea que dicen, me tengo que mudar en un mes. Entonces uno dice, "Ay, pero ¿por qué no? Tenía miedo de ver esto y lo otro". Entonces, en realidad, si lo están pensando, lo mejor es ejecutar y tomar acción. Al final del día, nuestras puertas están abiertas para asesorarlos y no va a tener ningún costo para ustedes. Entonces, no hay por qué esperar, en mi a mí opinión. muchas veces, y tocaste un tema muy importante que es, oh, estoy de afán, necesito moverme. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que yo voy a ir a donde a mí el oído me lo pongan como yo quiero, con donde yo escuche lo que quiero escuchar. ¿Y a qué me refiero, señores? Es el caso de una clienta que vino el otro día que estaba, o sea, en angustia de que te tenía que ir del departamento, fue, habló con una persona, le dijeron que sí, luego fue a hablar con otra persona porque se cayó el contrato, otra persona le dijo que sí, que lo podía hacer. Y cuando vino acá a mi oficina le dije, claro que no lo puedes hacer, tienes que esperarte, es tu primera casa, ¿cómo vas a comprar tu casa con altos taxas de interés? O sea, no hay manera que yo permita eso. ¿Por qué, señores? Yo llevo mucho tiempo en esto y para mí es muy importante que las familias puedan pagar la casa. Yo vi como en el 2008 las personas perdían la casa, los botaban afuera, o sea, los colchones, los muebles, todo. ¿Por qué? Por préstamos en donde no les miraba nada, en donde sí puedes comprar y no se trata de eso, señores. Vuelvo otra vez a ser reiterativa de que comprar una casa no es comprar un par de zapatos. Sí, es muy fácil comprar una casa, pero tenemos que ver si estamos en el momento, si es el préstamo correcto, si es realmente la casa que necesito o estoy comprando algo más caro de lo que puedo pagar. Entonces, eso es importante, señores. Por eso vuelvo y les digo, para mí, atenderlos en mi oficina, conocer su caso, conocer sus necesidades, saber dónde quieren vivir, cuánto pueden pagar, qué necesitan, qué están buscando, si tienen hijos, si necesitan una escuela en particular. Eso es importante porque al final del día ustedes son los que van a vivir en la casa y ustedes tienen que tener que les cubra las necesidades que ustedes tienen en este momento. Entonces, de verdad que comprar una casa es una decisión financiera muy grande. Y no podemos estar comprando por comprar y después, oh, me arrepiento. Ay, es que iba a comprar, pero mejor la compré y al otro año necesito venderla. En un año no se puede vender una casa, señores. Una casa no coge plusvalía en un año. Tenemos que esperar un tiempo. Entonces, la decisión de comprar una casa es una decisión importante en donde nosotros tenemos que estar informados, tenemos que saber todo, todo. No es que se hagan expertos, pero sí saber. Le pasa lo que les conté del caso de la señora que vino acá. Nadie le había hablado de la manera que yo le hablé porque muchas veces no queremos escuchar la verdad, queremos escuchar que nos digan, sí, hágale, sí se puede. Y muchas veces no es así. Wow, Oh, esta me gusta mucho, Nidia. ok. El HELOC. Ajá. Y me gusta mucho es porque vemos mucha gente activa y me gustaría, ¿qué número quieres utilizar para que nos digan quién aquí ya tiene casa? Vamos a poner el número 3. Ujú. ¿Quién tiene casa? ¿Paga o con préstamo o quién de su familia ya tiene casa, paga o con préstamo?
¿Quién tiene casa? Nadie tiene casa. Bueno, todos vamos a comprar casa. Está Me bien, encanta. listo. Entonces, Pero bueno, vamos a ujú, hablar de los beneficios cuando tú compras una casa que puedes hacer un giro, porque yo misma lo hice una vez. Así que sí hay beneficios, señores, y vamos a hablar de eso. bueno, si tenemos en la audiencia a alguien que tiene casa, perfecto. Entonces, ¿qué es un HELOC? Un HELOC es un Home Equity Line of Credit, que es una línea de crédito sobre la plusvalía de mi casa. Es Ujú. decir, de cierta forma yo me convierto en mi propio banco, ¿sí? Entonces, estoy utilizando esa plusvalía, ¿sí? Que yo generé durante los años. Vamos a suponer, y vamos a hablar de números porque así es que se entiende mejor, pero vamos a suponer que yo de pronto en el 2021 compré una casa por $300.000 y esa casa hoy por hoy está valuada en 400.000. Estamos hablando que tengo una plusvalía de $100.000. ¿Qué pasa? En la mayoría de HELOCs o estas líneas de crédito, el banco me deja sacar hasta el 80% del valor de la casa o más bien de la plusvalía que yo tengo. ¿Listo? Es un proceso súper sencillo y la estamos viendo mucho y está siendo muy utilizada en este momento por compradores inversionistas o que quieren comprar una segunda casa o que están invirtiendo en Airbnbs, en casas para poner en renta, en casas en otros estados para poner Airbnbs, en fin, hay muchos fines o hay gente que está invirtiendo en su negocio. ¿Cuál es la clave aquí? Primero que nada, cuando yo lógicamente voy a pagar un interés, pero este dinero es lógicamente también libre de impuestos. Todo préstamo en Estados Unidos es libre de taxes, perdón, no de impuestos, pero de taxes. A diferencia del ingreso que nosotros recibimos por nuestro tiempo o por nuestro trabajo, que está siendo taxado cada vez que recibimos un cheque o cada vez que hacemos taxes, cuando yo pido dinero prestado, ese dinero llega a mí libre de impuestos. De nuevo, si hay un interés, pero es libre de impuestos. Entonces, mucha gente lo utiliza como estrategia para inversión, para al final del año también cruzar cuentas con sus taxes, sobre todo aquel que es dueño de compañía, que no tiene una estrategia fiscal. Una casa de inversión es un muy buen vehículo para una deducción de impuestos. Entonces, de nuevo, para los que estén interesados, el proceso es súper rápido, la aprobación es rápida, si tienen todo en orden, y hay gente que puede tener su dinero en 2 semanas en su cuenta de banco. Entonces, como dicen en la diapositiva, un buen historial crediticio es clave, aunque aquí es un poco más flexible. Aquí hemos hecho HELOCs desde 660 de crédito, ¿sí? O también si quieren inyectarle dinero a hacer renovaciones en la casa para aumentar aún más esa plusvalía. También lo vemos mucho. Hay mucha gente que lo utiliza para, no sé, hacer renovaciones, terminar un basement en su casa, poner una piscina, en fin, darle a esa casa, invertirle un poco más para que en corto, mediano o largo plazo pueda tener una plusvalía aún mayor. ¿Vale? Entonces, si Ok. tienen alguna pregunta de esta, váyanla poniendo ahí en el chat que con mucho gusto vamos Ujú. respondiéndole y podemos ir avanzando ya que no, de pronto no hay mucha gente Acá Yelena dice cuál es el mejor programa para primeros compradores. Y bueno, eso va a determinar, o sea, se determina con base Ujú, en si tienes seguro social o tax ID, si eres ujú, ciudadano residente o tienes permiso de trabajo. ujú, Son factores que vamos a determinar para decirte o te conviene más este tipo de préstamo. Hay préstamos para todos, hay préstamos para todos, no se limiten. No busquen el préstamo perfecto, busquen el préstamo que se acomode a su situación, a su caso en particular, porque lo que le funciona a una persona probablemente no me funcione para mí, porque yo tengo mi credit score totalmente diferente, porque mis deudas son diferentes, porque mi situación acá en este país es diferente. Pero lo único que les digo es que no se detengan, señores. Muchas veces nos inventamos excusas. No, no voy a comprar, voy a esperar. ujú. Realmente interioricen si esa excusa te ha detenido para tener una casa propia, para saber que con los años esta casa hoy la compras en un valor y en 5 años esa casa cuesta muchísimo más, que no va a ser lo mismo que tú sigas rentando y en 5 años pues te vas a ir de allá, pagaste la renta, pagaste un mundo de dinero,
pero no tienes nada. Y recuerden algo, el tiempo es algo que no vuelve. El tiempo nosotros tenemos que usarlo a nuestro favor. Ahorita, por ejemplo, en este mercado en particular, nosotros tenemos que a nuestro favor. A ver, vamos a decir que tenemos muchas casas que hay a la venta. Podemos tener la opción de obtener gastos de cierre, que nos hagan, cuando se haga la inspección, nos hagan reparaciones. Vi en un cierre que le dieron a una señora como $15,000 para cierta remodelación. Entonces, sí se puede, señora. Al final del día, este mercado está así. ¿Que cambie? Sí, claro, en el 2023 básicamente las tasas de interés estaban bajas, pero por una casa habían 100 compradores, señores, 100. Entonces, imagínense, la oferta se la ganaba una persona que no pedía nada, que todavía tenía que darle más dinero al vendedor por la casa. Entonces, este es un muy buen momento para comprar. Lo que pasa es que no nos muestran cómo, por qué, el por qué es un muy buen momento. Y obviamente cada quien tenemos nuestro caso en particular. Yo los invito a que hagamos una cita personalizada, sea por Zoom o sea aquí en la oficina, y miremos tu caso en particular para saber cómo puedes comprar, cómo puedes acceder a uno de estos préstamos, ya sea en casa nueva, casa usada, townhouse, lo que tú quieras comprar. Perfecto. Bueno, ¿alguna otra pregunta, señores? Por favor, aquí estamos para contestar cualquier duda y también para que ustedes sepan que con nosotros pueden calificar. Estamos aquí para ayudarles. Recuerden que la consulta es completamente gratis. También recuerden que uno no compra una casa todos los días, pero sí podemos tomar acción. La acción de saber cómo está nuestro caso en particular, qué es lo que tengo que hacer. Si me toca esperar un año, ¿qué puedo hacer en ese año diferente para poder comprar mi casa? Porque el problema es esperar resultados haciendo lo mismo. Y lo que nosotros hacemos acá es analizar tu caso y llevarte con un plan de acción para que realmente lo puedas lograr en un mes, en 2 meses, en 3 meses, en un año, en 2 años, no importa, cuando sea tu momento. ¿Qué puede hacer una persona con permiso de trabajo sin estatus? José, Bueno, prácticamente, Yelena, ahí te convertirías en, bueno, ok, asilo o pending, pero hacerlo no tienes pende. permiso de trabajo, ok. Tenemos que hablar, pero típicamente, y voy a hablar un poquito, voy a generalizar un poquito. Si tienes un social, que seguramente en algún momento te lo dieron, pero no tienes un estatus como tal en el momento. Si tuviste alguno, podemos ver cuándo se interrumpió, ¿sí? Pero si en el momento ha pasado mucho tiempo y has estado sin estatus, básicamente te conviertes en un tax ID. ¿Qué hemos hecho muchas veces para una persona que tiene social y no tiene estatus y a lo mejor está esperando a que le llegue, no sé, en unos meses, en un año? Utilizamos mucho el programa de Arrive Home, ¿sí? Que es el de la tribu que decía Nidia, porque sabemos que eventualmente vamos a tener un plan, sabemos que en teoría las cosas se van a dar, vas a tener tu estatus y vamos a poder refinanciar. Entonces, sí hay opciones, ¿sí? Los gastos de cierre son un poquito más altos para ese programa, pero definitivamente sí hay cómo hacerlo. Ujú. Siempre hay una opción. Recuerden que todos los casos son diferentes, pero siempre tenemos la opción de que ustedes puedan comprar, de prepararnos, de hacer una compra inteligente. Hablemos de una compra inteligente, no comprar por comprar, no comprar de afán, sino realmente hacer una compra inteligente. Em, ¿Hay algún programa para madres solteras o rentas con opción a compra? Bueno, mira, cuando yo escucho de una madre soltera, lo primero que le pregunto es si de pronto recibe algún tipo de alimony o child support, ¿sí? Que es ingreso que Ujú, el banco puede utilizar para calificar a ujú. una persona, ¿sí? En cuanto de pronto un beneficio adicional, no lo hay ahorita, a veces puede que salgan programas únicos para eso. En el momento, usualmente es poder utilizar ese ingreso, pero en realidad el down payment y todo lo demás es similar. Hay un programa que nosotros tenemos que no o sea, como les digo, todos los casos Ujú. son diferentes, pero nosotros también trabajamos con un programa que se llama NACA. En este programa
no todo el mundo califica, pero también habría la posibilidad de que de pronto, de acuerdo a tus ingresos, puedas calificar, porque todo se basa en los ingresos. Entonces, este programa no tiene down payment, pero no es para todo el mundo. Entonces, podríamos ver la alternativa para poderte ayudar, porque pues para eso estamos, para poderte ayudar. Si no se puede con un programa, tratamos con otro programa, pero siempre con la opción, porque todos los programas son, o sea, van cambiando, van cambiando. Entonces, obviamente las reglas son diferentes y tendríamos que ver el caso tuyo en particular para saber. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, pregunta, mi gente bella, mi gente de Georgia? Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron hoy en el Zoom. Yo creo que llevaba como 2 meses sin hacer Zoom y me encanta, realmente me encanta ver que se están conectando, ver que hay personas interesadas en cambiar el rumbo de la vida, porque todo empieza con una decisión y es la decisión de estar, por ejemplo, aquí en este Zoom. Pero no solamente estar en el Zoom, sino tomar acción de, oh, voy a hacer una cita con Nidia y de no dejar que el tiempo pase, porque muchas veces dejamos que el tiempo pase y no hacemos nada y nos quedamos en el mismo sitio pagando esa renta por comodidad. Salgamos de esa comodidad, de esa zona de confort. Ustedes lo pueden hacer por su familia, por ustedes mismos. Todo es posible. Y todo empieza desde la mente realmente, de que sí se puede, todo se puede hacer. Sí, señora, trabajamos también en la Florida. Ujú. Ah, mira, ya contestó Joseito. Bueno, mi gente bella, mi gente linda, Gracias, me gracias, despido con Nidia. un súper abrazo. Que tengan ustedes una feliz noche, que Dios los bendiga, los Un proteja abrazo. y gracias por conectarse. Que tengan una feliz noche. Bye. Bye.